Hola amigos y bienvenidos a estos programas titulados Conexiones Pro Salud, el gluten. Es tal vez una serie en la que de antemano muchos de ustedes pueden decir yo no tengo ningún problema con el trigo, yo no soy celíaco, así que estos no se aplican para mí. Hemos llevado estos programas por un número de años allá en Australia, en conferencias, en salas de ayuntamiento, en conferencias locales, conferencias internacionales. Las hemos también presentado en Nueva Zelanda. Allá en Australia está creciendo más y más el número de gente que está sintiendo reacciones de una u otra manera al consumo de productos principalmente con trigo. Cuando hablamos del gluten, en general el 99% del gluten que consumimos diariamente pues no viene de la cebada, no viene del centeno, viene básicamente del trigo. Así que vamos a dedicar una gran cantidad de tiempo en nuestros programas de hablar del gluten, pero por detrás vamos, digamos, a estar pensando también que en mucho de este gluten está llegando a través del trigo. Les quiero decir de antemano que si usted cree que esto no le afecta, todavía le invito a estar presente cada uno de los programas, porque pues, se puede dar cuenta que igual le afecta más de lo que usted está pensando. Tan solo hay un 1% de celíacos en los países desarrollados. Así que si usted no es ese 1%, usted se puede sentir bien y cómodo y estar pensando de que sus dolencias son de otro origen. Vamos a hablar en programas sucesivos acerca de las estadísticas, pero ya de antemano también le quiero comentar que ese 1% de celíacos es tan solo el 1% que ha sido diagnosticado, y una reacción y el ser celíaco es una de las muchas reacciones que una intolerancia al gluten o al trigo de la manera en que se puede manifestar en su cuerpo. Antes de nada queremos leer en las pantallas el título y luego unas frases de advertencia para todos nosotros. El título de hoy, de este programa, es Orígenes, y vamos a hablar de la historia, en particular de el trigo, y de dónde viene el trigo que comemos y el pan nuestro de cada día. Leamos juntos esta información que tienen en las pantallas. Sepa usted que estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. La información que vamos a traer durante estos seminarios, especialmente cuando nos refiramos más específicamente a diferentes dolencias que son causadas o han sido identificadas como causas de una alergia o una reacción al gluten o al trigo, la información que estamos llevando está basada en publicaciones científicas y publicaciones médicas. Tienen las referencias al fondo, justo abajo de las citas, y las citas las he traducido del inglés, pero ustedes pueden ir directamente a esos estudios. Algunos de ellos hemos tenido, para entrar usted va a tener que a no ser que sea suscrito a esas publicaciones, pues va a tener que igual pagar $20 para poder entrar y ver el documento. En otras usted va a poder, están abiertas al público en general. O sea, todas están abiertas, lo que pasa es que algunas tiene que pagar. Tiene que pagar, a no ser que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy suscrito a un número de publicaciones médicas y científicas. ¿De acuerdo? Vamos entonces a comenzar en este primer programa. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y es algo que históricamente se ha consumido
por generaciones y generaciones, por un gran número de civilizaciones. Es lo que ha mantenido, de hecho, muchas civilizaciones con vida en tiempos de sequía, en tiempos de hambruna, por el hecho de que el grano siempre se podía conservar y nos servía para alimentar no solo a los animales, sino a nosotros también, y de esa manera esa civilización ha podido ser preservada. Lo que pasa es que para un número creciente de personas modernas, el pan les pone tristes. Algo que antes no conocíamos, pero más y más niños están intolerantes al consumo del pan, el pan nuestro de cada día. Quiero que vean un poquitito el dilema en el cual yo me encontré años atrás, cuando como profesional de la salud, gente venía a nuestra consulta para preguntar de nutrición, para saber, para que nosotros pudiéramos ayudarles a la hora de implementar un nuevo estilo de vida, etc. Y venían con diferentes dolencias. Entonces, había ciertas cosas en su dieta que nosotros quitábamos o que recomendábamos la abstinencia. Y cuando un número de cosas se quitaban, ellos mejoraban. Había, sin embargo, un número cada día más creciente de personas que llegaban a donde nosotros y quitábamos cierto número de cosas y las dolencias mejoraban sustancialmente, pero todavía estaban ahí. Entonces, en ese momento, nosotros recomendábamos quitar todo producto con gluten. ¿Y cuál era mi sorpresa cuando al mes regresaban, o incluso a las 2 semanas regresaban, y decían, eso era lo que me faltaba a mí, porque me sentí mucho mejor quitando el resto de las otras cosas, pero cuando quité el gluten, lo que significa productos con trigo, etcétera, etcétera, cuando lo quité, ya me he dado cuenta, por ejemplo, que mi artritis ha mejorado, pero en 2 semanas. ¿Cómo puede ser posible? En tan solo 4 semanas, en tan solo 6 semanas, en tan solo 3 meses. Otros decían, ya no tengo reflujo. Ya cuando como, no me hincho. Otros decían, he perdido mi barriga cervecera. Por cierto, que la cerveza se hace de la cebada y la cebada tiene gluten. Y decían, he perdido peso. Me siento mucho mejor. Mi mente está mucho más clara. Mis uñas se han fortalecido. Ya no tengo esos dolores de cabeza. A mi hija, desde que quité la leche, desde que quité los productos lácteos, ella se sintió mucho mejor. Pero ahora que con la leche y los productos lácteos he quitado el gluten, como tú me recomendaste, Oscar, ahora resulta que se le ha limpiado la cara de acné. Y resulta que se siente mucho, mucho mejor, se le ha secado todo el acné y ya no usa las cremas. Claro, ¿cuál es el dilema para mí? Yo soy cristiano. Y como cristiano, en la Biblia habla de el pan nuestro de cada día. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios no sabe de dieta? ¿Cómo es que nos está recomendando algo y yo cuando se lo quito a personas bien enfermas, resulta que esas personas se mejoran? De hecho, cuando comencé una investigación de centros de salud alrededor del mundo en que utilizan una medicina natural y un cambio de vida, de estilo de vida, comencé a estudiar, a investigar diferentes centros, tanto en Australia como en Estados Unidos, centros que tienen un programa de salud, y aquellos que vienen, aquellos clientes o enfermos que llegan a donde ellos, les cambian el estilo de vida. Una de las cosas que se quitaba de la dieta era el trigo. Entonces digo, ¿cómo puede ser esto? Yo lo estoy recomendando y las gentes se están sintiendo mejor. Ahora resulta que hay clínicas alrededor del mundo que están usando programas de salud y cambio de estilo de vida que están quitando el trigo de la dieta como parte del programa. Y la gente se sentía mejor. ¿Qué es lo que está pasando? Yo decía.
Así que me di a la investigación más profunda de este tema. Hay un número de cosas, un número de razones que podríamos investigar. Yo me voy a centrar básicamente en uno, en este programa. De todas maneras, hay otro abanico de cosas que también hay que tener en consideración. Primeramente, la gente ya no mastica como antes, come a la rápida. Entonces, cuando nosotros comemos a la rápida, siempre vamos a tener más problemas a la hora de digerir cualquier tipo de alimento. El gluten es una proteína o parte de un conjunto de proteínas en el trigo que necesita ser digerido correctamente a la hora de poder ser asimilado. Si no, va a causar problemas. Y a la hora de no masticar los alimentos, es una razón que hay que tener en consideración. La otra es la manera en la que hacemos el pan. Antiguamente no se usaban estas levaduras de polvo que levantaban el pan y tenías un pan hecho en 30 minutos. Antiguamente se usaba, en inglés se dice el leaven, se usaba la harina con agua, etc. Y había como una especie de proceso de fermentación. ¿Okay? Se llamaba también levadura, pero no era esa levadura en polvo. Ahora tenías, en ese proceso de fermentación tenías una buena cantidad de esa levadura, que era la fermentación de la harina. Y luego esa levadura tú la usabas para hacer pan. O sea, esa fermentación la usabas para hacer pan. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando ponías esa fermentación de bacteria para hacer pan y eso leudaba, ese tipo de bacteria que se había generado, que no está en la levadura normal seca, ese tipo de bacteria que se había generado ayudaba a empezar a romper, o no a empezar a romper, pero a hacer más digerible los aminoácidos que se encuentran en las proteínas, y el gluten era una de ellas. Entonces era más fácil también asimilarlo. Al mismo tiempo de la falta de tiempo para masticar correctamente las comidas, de estar continuamente de una manera rápida y comer rápido, de usar modernamente un tipo de levadura que no se ha usado históricamente. Al mismo tiempo, aparte de todo eso, actualmente la harina no se hace como antiguamente, en el cual uno tenía dos piedras y hacía harina presionando las dos piedras contra el grano. Actualmente los molinos actuales lo que hacen es cortan el trigo, no lo aplastan, no sacan la harina del roce entre dos piedras. ¿Okay? Este roce entre dos piedras permiten también una mejor asimilación. Actualmente los molinos grandes lo que hacen es cortan de tal manera tan pequeña que al final prácticamente pulverizan. ¿Okay? Entonces eso en sí hace que esa harina sea menos digerible que la harina realizada en las condiciones tradicionales. Aparte de eso, a la hora de hacer el pan, actualmente, para que el pan tenga esa más consistencia, sean panes más ligeros, etcétera, 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 normalmente se le aumenta aún más el contenido de gluten. Se le añade más gluten al pan del que tradicionalmente teníamos. O sea, ahora tenemos un pan que tiene más gluten para más esponjosidad. Tenemos una harina que ha sido cortada y no machacada entre dos piedras. Tenemos un tipo de levadura, que es una levadura moderna, que no empieza a predigerir la proteína y lo comemos rápido y mal. Al mismo tiempo de todo eso, retiramos el salvado, o digamos la fibra en sí de ese grano, y lo refinamos, esa harina. Y la harina refinada pasa por un proceso de blanqueo, y la manera en la cual blanqueamos es usando cloro o lejía, como llamamos aquí.
La manera en la cual luego rectificamos el pH, porque hemos puesto lejía en ello, es a través de otro proceso químico para introducir en esa harina, ahora blanqueada, un equilibrio de pH. Y introducimos un elemento para rectificar el pH. Entonces ya estamos manipulando el producto en sí, haciéndolo tremendamente refinado, blanqueado, saturado con más proporción de gluten, cocinado rápido, cocinado sin una levadura natural fermentada que ayude a digerir, el proceso de predigerir las proteínas, y lo comemos mal. O sea, hay diferentes casos. Aparte de eso, usted puede tener una predisposición a la reacción del gluten. Pero el tema de hoy va a ser más destinado al tipo de grano que se está comiendo en estos días, prácticamente en todas las naciones del mundo. Vamos para allá. Nuevamente les recuerdo que los estudios van a estar ilustrados al fondo, o sea, abajo de la cita, para su propia referencia. Este estudio en particular fue hecho por 15 doctores y científicos, una combinación entre algunos doctores y algunos científicos, expertos en enfermedades gastrointestinales, expertos en enfermedades alérgicas. Y el estudio dice lo siguiente. En el 2012 dice, todas las personas, incluso las que tienen un bajo nivel de riesgo, son susceptibles a algún tipo de reacción al gluten durante su periodo de vida. Estos científicos, con los datos que tienen disponibles a día de hoy, esto simplemente tiene un año, a día de hoy han podido identificar que todas, eso le incluye a usted y eso me incluye a mí, todas las personas en algún tiempo de su vida va a tener una reacción al gluten, va a tener una reacción adversa a lo que debería tener. Con eso no significa que sea una reacción de por vida. Por ejemplo, si usted ha pasado por el quirófano y ha sido expuesto a medicinas o drogas, a anestesia, etc., todo eso va a afectar su flora en su intestino. Entonces, puede que esa intolerancia tan solo a usted le dure, pues igual 1 o 2 meses o 3 meses, porque su sistema digestivo ha sido alterado, ha sido rectificado. Entonces, ahora el pan, usted come el pan y se hincha. Y yo lo noto. Como el pan, me dice mucha gente, yo como el pan y me hincho y tengo así como una especie de ardor, como acidez, como que por ahí por donde el pan ha pasado, lo único que ha dejado ha sido acidez. Entonces, esa reacción, por ejemplo, es una de las reacciones que uno puede tener al gluten y puede ser por un periodo limitado en su vida cuando alguien ha pasado por un divorcio o una tragedia, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudiantes durante la época de exámenes en el cual su sistema digestivo está más tenso, tiene menos bacteria para asimilarlo, para romper las cadenas de proteínas, etcétera, etcétera. No significa que la palabra todas significa todas por toda su vida. Pero de todas maneras dice que todos nosotros, en algún tiempo en nuestra vida, nuestro cuerpo va a reaccionar de una manera errónea a este alimento. ¿Y por qué? Al fin y al cabo, desde la época de Babilonia, desde la época en la cual tenemos en Mesopotamia lo que se llama la cuna de la civilización, entre el Tigris y el Éufrates, entre esa zona fértil, donde ya entonces la historia nos dice que se plantaba el trigo y se consumía el pan. Desde entonces hemos estado viviendo con esto y no ha aparecido en la historia casos tan evidentes como está apareciendo ahora. Tenemos en Egipto, 3.000, 4.000 años atrás, hechos históricos que son grabados de
de la siega del trigo, de cómo se hacía el pan. Y nosotros estamos acá por el hecho de que generaciones anteriores han conseguido sobrevivir para pasar sus genes a la siguiente generación. Y han sobrevivido porque han consumido el pan que les dio la vida. Vamos a definir lo que significa la palabra historia. Historia es definida de la siguiente manera: el registro de sucesos y tiempos pasados, sobre todo en relación con la raza humana. Todo aquella referencia en el pasado que pueda ser cuantificada y que tenga un registro y cuantificado en un periodo de tiempo, y que sea en relación a la raza humana y la existencia de la raza humana, eso se considera historia. Lo que muchos de nosotros desconocen es que en sí, de acuerdo con la definición usada por la mayoría de los historiadores, el lapso de la historia registrada es de aproximadamente 5.000 años. Claro, estamos habituados a escuchar cifras astronómicas, a millones de años, a 70.000 millones de años, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, tenemos que separar aquí dos tipos de periodos: el periodo histórico y el periodo prehistórico. En otras palabras, historia es el registro cuantificado y que se puede ver de que hubo una presencia humana, y este es el registro cuantificado. Hay una cuantificación y se puede verificar que eso ha sucedido 3.000 años atrás, eso ha sucedido 4.000 años atrás. En esa definición histórica, el periodo, por ejemplo, que estamos hablando entre los egipcios, las dinastías chinas, todo aquello que esté registrado y que da autenticidad a la presencia humana en esas civilizaciones, tiene 5.000 años, no más. La escritura cuneiforme, la más antigua forma de escritura coherente descubierta, se halla enmarcada en el periodo protohistórico alrededor del siglo 30, de acuerdo con del siglo 30 antes de Cristo, de acuerdo con las evidencias. Este es el comienzo de la historia registrada según los historiadores. Entonces, si yo se lo quiero ilustrar en un gráfico, yo pondría este gráfico que van a ver en sus pantallas. 5.000 años de historia significa lo siguiente. Significa que si nosotros estamos viviendo año de ahora, 2013, 5.000 años para atrás, estamos hablando de el 3000 antes de Cristo. Lo tengo aquí escrito en inglés, BC, Before Christ. Entonces tenemos el año 0, o aproximadamente alrededor del año 0, y tenemos los 2.000 años para este lado, y tenemos los 3.000 años para el otro lado, formando 5.000 años. Cuando los científicos han calculado los sedimentos del río Nilo y saben a lo largo de cierto número de años cuántos sedimentos deposita el Nilo en su delta, los científicos saben que el Nilo ha estado poniendo sedimentos en el delta por los últimos 5.000 años. Cuando, por ejemplo, vamos a bosques primarios en Estados Unidos y vemos las grandes secuoyas y árboles primarios que se llaman, sabemos que no hay árbol primario más viejo de 5.000 años. Entonces tenemos un periodo de historia que no solo por el lado humano, sino por el lado ecológico, nos está mostrando la fecha de 5.000 años. Entonces, si esa es la definición de historia, tenemos que entender cuál es la definición de prehistoria. La palabra pre significa antes de.
antes de la historia. En otras palabras, si es antes de la historia, también se puede definir como antes de que del registro de sucesos y tiempos pasados, sobre todo en relación con la raza humana. En otras palabras, prehistoria significa antes de que haya un registro. Antes de que haya un registro histórico que se pueda cuantificar. Si es antes de que haya un registro que se pueda cuantificar, otra palabra para definir prehistoria puede ser especulación. ¿Por qué especulación? Porque no hay un registro que se pueda cuantificar en medida de años. En otras palabras, podemos decir que, se lo explico en este momento. El hombre paleolítico. El hombre paleolítico tenía una dieta y se especula que el hombre paleolítico vivió hace 2.6 millones de años. ¿Por qué digo que se especula? Porque tenemos una especulación que dice que es 2.6. Otros, por ejemplo, dicen es alrededor de 2. Claro, acabamos de... El decir 2.6 o el decir 2 no es lo mismo. Hay una diferencia de más de medio millón de años. Esos son muchos años, teniendo en cuenta que tan solo son 5.000 los de historia. ¿Y cómo podemos barajear las cifras tan abiertamente? Porque al ser especulación, al no haber un registro que realmente nos calibre cuál es el cero, pues podemos moverlo de arriba para abajo. Se lo ilustro acá. Aquí tenemos el hombre paleolítico que la prehistoria especula que está a 2.6 millones de años de nosotros. Pero como no hay registro, como no hay un calibraje, yo lo puedo poner acá, a 1 millón. O lo puedo poner a 1.000.008. O nada me impide de ponerlo a 3. Estamos hablando de muchos años de todas maneras. Pero lo puedo mover en esta línea allá donde quiera. ¿Por qué? Porque no hay un registro que calibre y que sea corroborado con otro registro a la hora de calibrar las fechas. Por eso tenemos diferentes científicos que nos mueven a este hombre para arriba y para abajo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablo del hombre paleolítico? Porque actualmente muchos científicos, doctores, profesionales de la salud, en mi caso como nutricionistas, naturópatas, se han dado cuenta de que hay un problema con el trigo. El trigo está dando un problema a gran número de personas y no es solo un 1% de los celíacos que son afectados. Puede que la reacción no sea celíaca, pero hay un efecto. Entonces, como se están dando cuenta que literalmente hay un problema, tienen que no solo quitar el trigo para que ese problema pueda ser solucionado, sino que al mismo tiempo desean encontrar una explicación. Entonces, la explicación que han encontrado es la siguiente. Si yo quito el trigo y de hecho todo grano de un individuo y lo pongo en la dieta paleolítica, me doy cuenta que ese individuo mejora de salud. ¿Cuál es la dieta paleolítica? Bueno, de acuerdo a ellos, es lo siguiente: un consumo bien exagerado de proteínas animales y preferiblemente, por ejemplo, animales que estén salvajes. ¿Por qué? Porque en el concepto paleolítico el hombre iba con una lanza y iba corriendo, iba matando un bisonte, iba matando un conejo, iba matando un ciervo. Entonces, no tanto un animal doméstico, sino un animal, una cabra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben lo que pasa? Que en el principio, en los primeros 6 meses, el primer año o los primeros 2 años, esa persona que antes tenía una reacción al gluten
se siente mucho mejor. ¿Por qué? Porque el gluten ya no está ahí. No se siente mejor por la dieta de paleo o paleolítica, se llama dieta paleo o paleolítica. No se siente mejor por ello. Se siente mejor porque aquello que le estaba haciendo mal y le estaba haciendo reacción ya no está. El problema es que según esa persona continúe en esa dieta de tanta grasa, no de tanta grasa, perdón, de tanta proteína animal, aquí estamos hablando de un 60-65% de la dieta, hasta un 70% de la dieta, basada en proteína animal. Y el resto, como uno no puede comer ningún tipo de grano, el resto viene a ser pues fresas, bayas, cosas que crezcan en arbustos, por ejemplo. Entonces, estos profesionales de la salud están recomendando a la gente, bueno, trata de comer carnes que no tengan grasa, come bastante de ello, pero que no tenga grasa, y vegetales de hoja verde. ¿Por qué? Porque eso es lo que el paleolítico, según ellos, comería. O bayas, porque eso es lo que el paleolítico comería. O fresas, porque eso es lo que el paleolítico comería. No comas mucha banana, porque posiblemente el paleolítico no comía eso y la banana te va a engordar. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que ha dejado de comer carbohidratos a ese nivel, automáticamente va a bajar de peso. Entonces la persona se siente mucho más bella, el marido está mucho más contento, pero al cabo de los 6 meses, al cabo del año, al cabo de los 2 años, los cuerpos ketones que se empiezan a acumular en el cuerpo, el aumento del ácido úrico que se empieza a acumular y el exceso de proteína que se empieza a acumular en el cuerpo, no solo aumenta tu ácido úrico, sino al mismo tiempo los estudios son bien claros e irrefutables. Un exceso de proteína animal a esos niveles es el alimento. Cuando el cuerpo tan solo necesita un 14, un 15, un 16% diario de proteína, no un 60, un 70%, ese extra no solo aumenta su ácido úrico, no solo aumenta sus problemas de artritis, no solo va a aumentar esos indicadores, sino que al mismo tiempo va a alimentar a células cancerosas. Porque ahora, a la hora de que un cáncer o que un tumor crezca, necesita proteína. Y tú en esa dieta le estás dando demasiado. Y él está agradecido, él va a crecer y crecer y crecer. Las evidencias científicas son irrefutables. Un consumo a medio, largo plazo de ese nivel de proteína animal nos lleva a un riesgo tremendo de cáncer. Claro, muchas mujeres han entrado, por ejemplo, en la dieta Atkins, en la cual es básicamente eso, es bien similar a la dieta paleo, en la cual prácticamente nada de carbohidratos, come cuanta carne quieras y las frutas contaditas. Eso también es la dieta paleo. Y se sienten mejor, bajan de peso, el esposo está contento. Y claro, ¿quién les va a convencer que detrás de la siguiente curva hay un muro y se van a dar con él? Cuando ellos no pueden ver lo que hay detrás de la curva. Los estudios científicos pueden ver porque tienen la evidencia, pero la ama de casa que ha perdido 15 kilos no puede verlo. Y luego, alrededor de la esquina, ahí está el muro. Y muchos y muchos y muchos se han pegado contra él. Así que he de advertirles, hay una manera más saludable de bajar de peso. Y tal vez en estos programas, al final, en el 4.º programa, usted va a poder ver qué manera más saludable hay para bajar de peso sin tener que arriesgarse a alimentar a un tumor de ahora a los siguientes 2-3 años. Entonces, tenemos la dieta paleo especulada en esta zona de acá. Entonces, lo que dicen es lo siguiente. Como tienen que buscar una explicación por qué el trigo nos está haciendo daño, lo que dicen es lo siguiente. Entonces, 10.000 años atrás, aproximadamente 8.000 años antes de Cristo, para nosotros, 10.000 años atrás, comenzó la revolución agrícola y el hombre empezó a cultivar
Entonces, dicen, como solo hemos estado comiendo grano por los últimos 10.000 años, nuestro cuerpo no ha llegado todavía a acostumbrarse. 10.000 años. ¿Y nuestro cuerpo todavía no se ha acostumbrado a comer el pan? Si usted le da un caramelo a un niño de 3 años, en 5 minutos ese niño se acostumbra a ese caramelo. 10.000 años y no nos hemos acostumbrado. No tiene sentido. Son muchos años, son muchas generaciones, son muchas civilizaciones que han sido sostenidas y han sido dadas vida tan solo con los granos. China es lo que es hoy porque fue alimentada con grano. Hoy tenemos la raza egipcia y la raza judía porque por generaciones fueron alimentados en muchos periodos de sus vidas tan solo con granos. Si no nos hubiéramos acostumbrado, esas generaciones nunca hubiesen existido, porque estaríamos comiendo un veneno. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que ver que si en el pasado existía un problema, deberíamos ver más casos en el pasado que en el presente. ¿Por qué? Porque eso es lo que la evolución enseña. Enseña que nosotros vamos a un estado superior. Y que los débiles van quedándose a un lado y los genes fuertes van avanzando. Entonces, si hace 10.000 años había individuos humanos que cuando comenzaron a comer el trigo tenían tal reacción que su cuerpo lo rechazaba, eso significa que si esa persona continuara comiendo, esa persona iba a morir. De hecho, a día de hoy hay ciertos celíacos que prueban una galleta y son enviados directamente al hospital, pueden morir por la dilatación que ocurre o la falta de dilatación y se asfixian. Hay una reacción inmunológica que se asfixian si no son tratados inmediatamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si esa reacción era más generalizada en el pasado, como esta teoría nos dice, significa que, como no teníamos hospitales, ese tipo de personas hubiesen fallecido. Si esas personas hubiesen fallecido, significa que no han pasado a la siguiente generación esos genes malformados, digámoslo así. Con lo que tendríamos que ver más casos en el pasado y cada vez menos y menos y menos y menos casos en el presente. Pero lo que estamos viendo y lo que la historia nos indica es lo siguiente. Vemos muy pocos casos en los últimos 5.000 años y vemos una auténtica epidemia a día de hoy. Es totalmente lo opuesto. La otra cosa que tenemos que considerar... Miren esta foto. Este es un hombre paleo. ¿Usted sabía que los paleolíticos tenían cámara de foto digital? Este es otro hombre paleo. Vive en el país que yo vivo también, en Australia. Es un hombre paleo. Y vive en Australia a día de hoy. Esto es una aldea palea en África a día de hoy. De hecho, este hombre paleo en Papúa Nueva Guinea o en Australia es contemporáneo de una joven en Madrid con un iPhone. Esta aldea palea en África es contemporánea, en otras palabras, está en existencia al mismo tiempo que tenemos Tokio en Japón. Son contemporáneos. Entonces, si a día de hoy usted puede ir por el centro de Australia, una nación avanzadísima, pero usted va por el centro de Australia o en el norte de Australia, en el área de Queensland y en las ciudades, usted está viendo a gente que está actuando de una manera paleo o paleolítica
y al mismo tiempo tienes ejecutivos en ese mismo contexto, ¿qué nos hace pensar que los romanos, esa civilización tan avanzada en su tiempo, no tenían al mismo tiempo de su existencia otras poblaciones que vivían de cazar conejos y vivían sin espadas y vivían sin senado y vivían sin baños públicos, etcétera, etcétera, etcétera? Si tenemos paleo nosotros ahora, tenemos personas paleolíticas a día de hoy, por su cultura, por su localización. Entonces, ¿qué pasa si en realidad la evidencia nos está mostrando otra cosa? ¿Qué pasa si la evidencia realmente nos está mostrando que el hombre paleolítico podría compartir tiempo en la historia con la edad del bronce, o con la edad del hierro, o con el imperio griego, o con el imperio romano? De la misma manera que el hombre paleolítico hoy en África o el hombre paleolítico hoy en Papúa Nueva Guinea o en el centro de Australia comparte tiempo histórico con nosotros y con nuestra tecnología. Con lo que significa que el nombre paleo también yo lo puedo mover, paleolítico lo puedo mover dentro de esos 5.000 años. Y si hago eso, me acabo de cargar 2.6 millones de años de especulación. Porque existen paleolíticos hoy en día. Lo que significa que el origen del trigo y el origen de los granos y el consumo para nuestras civilizaciones tal vez no es tan lejano. Y en cierta manera es cierto que ha sido el pan de vida para las civilizaciones. Otra cosita que tenemos que identificar es lo siguiente. Aquí vemos el hombre más alto, se supone, de acuerdo a la evolución, que es usted y yo. Somos los más evolucionados. El siguiente para atrás en la lista es el hombre paleolítico. Y es la dieta paleolítica, la de mucha carne, mucha carne, poco fruta, vegetales un poquitito de hoja verde, y vas a bajar de peso y te vas a poner como un hombre paleolítico súper fuerte, es el que está por debajo de nosotros. Entonces, lo que no podemos tener es una filosofía y un entendimiento de vida que lo podamos cambiar según nos conviene. Lo que no podemos decir es, yo creo en la evolución firme y creo que evolucionamos a un ser superior, y luego a la hora de encontrar la dieta ideal para el hombre, nos damos la vuelta y miramos a 2.6 millones de años para atrás. Técnicamente, si usted cree en la evolución, la dieta ideal del día de hoy ha de ser la hamburguesa con patatas fritas y el refresco helado al lado, y acabando con un helado. Esa debería ser la dieta ideal para el hombre. ¿Por qué? Porque en esa teoría el hombre está evolucionando a algo mejor. Pero claro, eso algo mejor nos ha inventado nuevas enfermedades que están relacionadas con el nuevo estilo de vida, con la nueva dieta, que está la nueva comida basura que nos está rodeando. Entonces, claro, las evidencias están indicando esta dieta no es mejor, con lo que va en contra del propósito y el principio de la evolución, en la cual cada vez que nosotros avanzamos, estamos creando algo mejor. Pero resulta que estamos creando más crimen, estamos creando más enfermedades, de hecho, enfermedades nuevas que no existían históricamente y condiciones que no existían. Y tenemos a niños de 7 años con diabetes de tipo 2, no de tipo 1, sino de tipo 2, que significa debido al estilo de vida, con 7 años. Nunca se ha visto esto históricamente. Entonces, lo que uno no puede hacer es decir, yo soy evolucionista, voy a mirar para adelante porque para adelante está lo mejor, la mejor tecnología, etcétera, 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 pero a la hora de la dieta ideal, yo voy a mirar para atrás. Usted, en esa filosofía, no tiene permiso para mirar para atrás, para ver qué es lo mejor. Yo sí. Yo sí, porque yo soy creacionista. Yo creo que el ser humano fue creado por Dios y hay más evidencias científicas de ello
y menos preguntas de ello que para defender científicamente la evolución. La evolución hay libros y libros y libros y libros escritos por científicos que la acusan de fraude. Y yo no digo que la historia de la creación pueda ser ratificada punto por la ciencia, pero la ciencia está dando muchas y muchas evidencias de que tal vez esta Tierra no es tan vieja como se pintó en el pasado, y tal vez tenemos que empezar a dejar de especular y mirar más realmente las evidencias. Y hay muchas evidencias que están indicando que igual la historia no es como nos la han contado, porque lo que nos han contado es prehistoria. Yo recuerdo cuando era pequeño que me decían, había una vez en un país muy lejano, y cuando me empezaban a hablar había una vez, a mí lo que me llegaba a la cabeza era, bueno, yo me voy a sentar, me van a contar una fábula, una historia no real. Había una vez, en un tiempo no definido, o muchos años atrás, en un tiempo no definido. Ahora escucho a otros profesionales y otras personas que me rodeo y me dicen, millones y millones y millones y millones de años atrás. Entonces yo digo, wow, eso me suena a fábula. Es como empezábamos las fábulas allá en España. Millones y millones de años atrás. Suena muy parecido a había una vez, en un lejano tiempo. Entonces, si queremos mantener una evolución y decir, miramos para atrás, estamos en contra de nuestra filosofía. Y al mismo tiempo nuestra filosofía no para, la filosofía evolucionista no para en el hombre paleolítico. ¿Por qué paran 2.6 millones de años para atrás? No pares, continúa. ¿Cuál es la dieta del hombre? Entonces tienes que empezar a continuar mirando para atrás. ¿Por qué paras en el hombre paleolítico? Tienes que seguir mirando para atrás. Tal vez en el mono. Pero bueno, sigue mirando para atrás. ¿Cuál es la dieta original del hombre? La teoría de la evolución no te da la dieta original del hombre. Primero, no te da permiso para mirar para atrás y no te da la dieta ideal del hombre. En otras palabras, ¿con qué tipo de alimentos el hombre funciona mejor? Es una filosofía que mira hacia adelante, no hacia atrás. Y si no, pues claro, porque también podemos decir que como venimos del pez, entonces, ¿cuál es la dieta original del hombre? Yo sí tengo permiso para mirar para atrás. Porque en la Biblia nos dice una dieta original del hombre. El hombre fue diseñado y el diseñador dio las especificaciones y qué tipo de combustible este hombre necesitaba para un trabajo óptimo. ¿Okay? Y una fuerza óptima. Entonces yo, en mi filosofía, soy constante. Miro para atrás y soy constante. Entonces, elija una filosofía en la cual uno puede ser constante en todas las áreas. No solo unas, en todas las áreas. Bien, vamos a avanzar. El mismo artículo que les mencionaba antes dice lo siguiente. Les recuerdo, todas las personas, incluso las que tienen un bajo nivel de riesgo, son susceptibles a algún tipo de reacción al gluten durante su periodo de vida. Por lo tanto, nos dice, por lo tanto, no es de extrañar que durante los últimos 50 años, quiero que se acuerden de esa fecha. Durante los últimos 50 años hemos sido testigos de una epidemia de enfermedad celíaca y el sufrimiento de nuevas enfermedades relacionadas con el gluten, incluida la más reciente descripción sensitividad al gluten. Este estudio nos dice que en los últimos 50 años
La ciencia ha podido observar una epidemia que no existía en el pasado y que está creciendo y creciendo y creciendo. Una sensitividad al trigo y una sensitividad al gluten. Y hay más casos a día de hoy de lo que había hace 10 años. Y habrá más casos en los próximos 10 años si no hacemos algo al respecto. El próximo programa les vamos a comentar qué ha pasado los últimos 50 años para que esta epidemia esté alcanzando niveles preocupantes. Pero antes de ello, les voy a dar el aperitivo. Tenemos aquí un grano que se llama el Icon. Aquí a la izquierda de sus pantallas, Icon. El Icon se llama así porque la traducción literal es el trigo original. Tan solo tiene 14 cromosomas y cuando uno comía el Icon, al masticarlo, tan solo con la saliva y con los jugos gástricos del estómago, para el tiempo que las proteínas encapsuladas en el trigo y el gluten era parte de ese número de proteínas, llegaba al duodeno, los aminoácidos ya estaban súper expuestos y la tripsina que corta esos aminoácidos, y hablaremos más según avancemos en nuestros seminarios, estaban listos para hacer su trabajo y absorberlos. 14 cromosomas, procedente de Mesopotamia, lo que está considerado por la historia la cuna de la civilización, la cuna donde de ahí salieron las civilizaciones. Luego tenemos el Emmer. El Emmer salvaje tiene 28 cromosomas, lo que significa que tiene otro papá. Se le ha añadido otro papá. ¿Okay? Genéticamente, el Emmer es un poquito más complicado que el Icon. Y el Emmer está en Egipto, se cultivaba en Egipto y en Israel hace 4.000, 3.000 años atrás. ¿Okay? Y se supone que es una variedad del Icon mezclado con otro tipo de hierba llamado goat grass o hierba de cabra, se podría traducir, goat grass. Y tiene 28 cromosomas. El Emmer natural tiene también 28 cromosomas, también en Egipto e Israel. Y se considera que este es además el tipo de grano al cual una figura bíblica llamado José guardó en Egipto. ¿Okay? Se considera que José, cuando guardó grano para el hambre que existió en Egipto años atrás, en esta famosa e histórica hambruna, él almacenó Emmer. En el próximo programa vamos a explicar cómo él almacenó el Emmer. Luego tenemos el durum, que es que se utiliza para hacer la pasta. Muchas de las pastas dicen 100% trigo de durum. Durum significa duro, tiene 28 cromosomas y es el primer híbrido que conocemos. Es un híbrido natural y es un híbrido histórico. Tenemos el Kamut, también un híbrido histórico, un híbrido antiguo e histórico, usado por muchas civilizaciones. Es un poquitito más grande, un poquitito más de sabor, más como tostadito. Y luego tenemos la espelta. Y cuando vemos a la espelta, vemos que la espelta tiene 42 cromosomas. ¿Qué significa? Que otro padre más se ha añadido. Usted y yo tenemos papá y mamá. La espelta ya tiene 3. Y ya tiene 42 cromosomas. Usted y yo tenemos 46. 23 de la mamá y 23 del papá. La espelta ya tiene 42. De aún y todo es un híbrido natural que ocurrió en los campos, que fue seleccionado por la agricultora de entonces y ha servido también para alimentar a civilizaciones históricamente por los últimos miles de años. Y luego tenemos el trigo moderno, el trigo actual. 42 cromosomas,
significa que tiene 3 padres y se llama trigo moderno precisamente porque es moderno. De hecho, la gran cantidad de los trigos que se cultivan a día de hoy no existían en la época de Mesopotamia, cuando Mesopotamia era un gran imperio, no existían cuando cuando Egipto era un gran imperio, cuando Israel en la época de Salomón fue un gran imperio, no existían porque se llama trigo moderno. Así que no se pierda la próxima presentación. Este señor se llama Gregor Mendel y muchos que han pasado por el colegio se acordarán de que es el padre de la genética. Gregor Mendel fue el primero en comprender la genética de la herencia y la segregación. Él se dio cuenta a través de sus experimentos. Él era un fraile, pero al mismo tiempo tenía un don tan hermoso a la hora de la investigación y la ciencia. Y usando 2 familias de guisantes, o arvejas, como lo suelen decir en Sudamérica, mi esposa chilena lo dice arvejas. Cuando de estos guisantes, él se dio cuenta que había un gen dominante y un gen no dominante. Usando los dominantes y los recesivos, se dio cuenta que había diferentes combinaciones posibles y creó diferentes especies, diferentes híbridos y diferentes variedades de guisantes. Es por eso que se le considera el padre de la genética. Tanto fue su revelación en su mente que incluso se atrevió a hacer una nueva variedad de abeja para crear la miel. Pero siguiendo el mismo principio, ensalzando los genes dominantes y jugando con las combinaciones con los genes recesivos, etc., creó una nueva variedad de abejas de miel. Pero esa variedad de abejas de miel no está en existencia a día de hoy. ¿Saben por qué? Porque cuando Mendel las creó, esa variedad de abejas era tan agresiva que Mendel dijo, esto hay que destruirlo antes de que cause un mal en lugar de una bendición. Y Mendel destruyó algo que a través de una manipulación genética con una especie de un sistema híbrido, creó realmente un monstruo en estas abejas y destruyó esta raza de abejas. Mendel publicó sus hallazgos en 1866, pero no fue sino hasta 34 años después y 16 después de su muerte que su trabajo fue llevado a la luz. Y déjenme decirles que el trabajo de Mendel ha sido no solo llevado a la luz, sino expandido a niveles impensables hace tan solo 50 años atrás. Les veo en el próximo programa.